Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del programa Hablemos de Libros. Mi nombre es Rosaura de Negre y en esta ocasión tenemos el agrado de contar con la participación del doctor Raúl Ávila Ortiz, quien es un experto en la materia, tiene más de 30 años trabajando en la academia, en investigación, en temas de justicia electoral, de derecho internacional. En fin, el doctor Ávila es la persona idónea para hablarnos sobre el caso de Bowman contra el Reino Unido, el Estado constitucional, garantismo y proporcionalidad en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este artículo se encuentra dentro de la serie de libros de sentencias relevantes de cortes extranjeras. Raúl, seas bienvenido, nos da mucho gusto contar con tu presencia y bueno, pues básicamente queremos un poco que nos cuentes cómo fue que llegaste a escribir este artículo, qué es en particular lo que más te llama la atención. No sé si quieras que dé algún resumen un poco para que las personas que nos ven sepan de qué trata la sentencia. Siéntete como en tu casa. Muchas gracias, Rose. Primero, muchas gracias por tu amable invitación. Y sí, con mucho gusto conversamos. Si tú quieres hablar un poquito más sobre la sentencia con tus palabras, adelante, muy bien. Yo también puedo luego complementar. Sí, por favor. Sí. No, bueno, yo más bien complemento y Muy tú nos bien, vas contando. muy bien. Eh, Claro. bueno, primero también decir que nos encanta que estés aquí porque mientras leíamos este artículo, tú haces un llamado a las personas que te leen para decir, acompáñenme a leer lo que pasó en esta sentencia, vayan tomando todos los elementos que se necesitan para poder entender por qué un juez o una jueza votaron de cierto modo. Claro, sí. Pero para ya llegar a materia, les voy a contar que Phyllis Bowman era una activista contra el aborto, la cual ya había tenido varios procesos judiciales debido a su proselitismo. Pero el más destacado es el previo a las elecciones legislativas de 1992, cuando Bowman distribuyó 1,5 millones de octavillas en diversas circunscripciones del Reino Unido, en las que informaba la posición de los candidatos acerca del aborto y la utilización del embrión humano, entre otros temas. Por tales actos se hizo acreedora a una infracción presuntamente por difundir información dirigida a favorecer a algún candidato político durante periodos electorales, según lo establecido por la Ley sobre la Representación del Pueblo, o conocida comúnmente como la Ley de 1983 del Reino Unido. Y finalmente el asunto fue sometido al Tribunal por la Comisión Europea de Derechos Humanos, el cual terminó resolviendo a su favor, aunque no fue por unanimidad, y entonces aquí es donde viene lo complejo del caso. Claro. Muy bien, Rose. No, bueno, mejor que eso es imposible. Sí, efectivamente. Bueno, yo llegué porque me invitaron, ¿no? Me invitó el tribunal que tiene unas áreas sensacionales que está en comunicación con los académicos y con la sociedad, como lo estamos haciendo ahora. Y en ese tiempo, hace ya algunos años, sí me invitaron a leer, analizar esta sentencia. Entonces me fui involucrando porque, pues como has podido notar y ahora lo resumiste, pues hay muchos ángulos de este tema, además en un país que es la democracia más antigua del mundo occidental, ¿no? Que es Inglaterra. Entonces, como muy bien lo dijiste, la señora Bowman, una activista por los derechos humanos desde los años 60, ¿verdad? Hay que hacer notar que la señora era, primero, protestante, después ella cambió de religión, ¿no? Entonces fue al catolicismo y ella tuvo la experiencia, fíjense ustedes, a principios, a mediados, finales de los 60, de vivir la desagradable experiencia para ella de que hubo un disparo muy grande de abortos, de suspensiones del embarazo, una crisis incluso social por eso en Inglaterra, y bueno, las leyes eran más flexibles para tal efecto. Después cambiaron esas leyes y cuando ella creció y se consolidó su carrera como activista, como bien dijiste, en los años 80 y 90, recuerden ustedes que era el gobierno de Margaret Thatcher, un gobierno más conservador, más restrictivo, ella
hizo mucho activismo en el tema de de regular estas figuras, ¿no? Tanto el uso de embriones como el tema de la suspensión del embarazo. Por una razón muy importante, es que la ley inglesa en los años 60 establecía que la suspensión del embarazo podía practicarse hasta la semana 22, ¿no? Cosa que es así, bueno, bastante sensible, muy sensible, y que se podía hacer prácticas con los embriones humanos durante los varios días, digamos, también de un embrión, vamos a decir, vivo. Entonces eso muy complejo. Ella hizo mucha campaña, mucha promoción y se cruzó con las elecciones. Efectivamente, además en Halifax, ¿no? En una provincia muy importante porque tiene una historia en Inglaterra que es ligada al nacionalismo, a la defensa de los países, de la patria contra los franceses y todo, y en un distrito muy competido. Entonces, para elegir parlamentarios. Entonces, ella lo que hizo fue distribuir efectivamente una enorme cantidad de panfletos en donde ella explicaba con gráficas y con infografías, diríamos hoy, como las que muy bien hace el tribunal, explicaba cuál era la evolución del embrión, ¿verdad? Y del feto, y entonces de alguna manera ella quería poner a disposición de los votantes esa información y también junto con eso difundió información en la que ella decía, mira, las preferencias y las decisiones que tomaría el diputado A1, el 2 o el 3 del partido A, del B o del C, si votas por él está a favor o está en contra de la suspensión del embarazo y del tema de experimentar con los embriones. Entonces, contra eso, ella fue denunciada penalmente. De hecho, solo porque consignaron su caso un año después, la dejaron libre, no la vincularon a proceso. Entonces, esos antecedentes es importante para entender que ella, ante esa multa que le impusieron, eso sí le impusieron una multa, presentó una demanda primero ante la Comisión Europea y después ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ella perdió las primeras instancias, pero en el Tribunal Europeo ganó finalmente, y el fondo de este asunto en síntesis es que se discutió que era desproporcionado, fíjense ustedes, Rose, que un artículo de la ley electoral inglesa estableciera que las personas que no son candidatos, terceras personas, solamente podían gastar o invertir hasta 6 libras esterlinas en promoción directa al favor de un candidato, ¿sí? Ahora, no decía nada la ley sobre después, si no es a favor de un candidato, si podías gastar más. Entonces, claro, todos los panfletos que ella mandó a hacer y a difundir, pues valían mucho más que las 6 libras esterlinas. Bien, entonces ese es el esquema en general, y pues sí da para mucho, ¿no? Porque hay muchos aspectos electorales involucrados, valores, principios, reglas, ¿no? Y todo esto discutieron los diferentes jueces que fueron juzgando el asunto. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me fascinó por muchas razones, ¿no? Todo el contexto, la señora muy activista, la señora fue a pelear hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta que le dieron la razón, ¿no? Entonces, creo que es una sentencia, primero, muy bien seleccionada por el tribunal para comentarla, y segunda, porque yo le dediqué muchísimo tiempo, me comprometí mucho ahí, Rose, y me quedó, de veras, no es vanidad, pero me quedó uno de los mejores textos que creo yo que haya elaborado en mi vida madura académica. Sí, sí. Sí, sin duda. Bueno, perdón por la promoción, pero pues es así. Sí. Hay otros de los que no me siento tan.
hay otros de los que no me siento tan orgulloso, pero de ese sí, además que lo publica el tribunal, mira que pasa por dictaminadores y por, ¿no? Y doble ciego y no sabes quién lo está dictaminando, no. Entonces, sí me fue muy agradable, me gustó mucho lo que hice con ese texto. Sí. Oye, bueno, no, pues está muy bien que te sientas así con tu texto, sobre todo para las personas que nos están viendo, pues para Sí, que de verdad se acerquen a leerlo. Bueno, sí, ya sí. saben, está disponible en la página de internet, en la sección del editorial del Tribunal Electoral. Oye, bueno, y regresando un poco a la sentencia, pienso que hay muchas cosas que podemos destacar, ¿no? Bueno, primero me imagino que no solamente era el tope de las 5 libras, que eso me hace pensar un poco también ahora que viene el referéndum y las candidaturas independientes de ciudadanos para formar parte de la constituyente en Chile, que no pertenecen a ningún partido político y entonces es también un tema de financiamiento como alguien que no se dedica a eso. Entonces, pues este tema da mucho para eso, pero me imagino que también tiene que ver con libertad de expresión, Sin duda, que puede ser de los pilares de la democracia, sin ¿no? duda. Independientemente que ella estuviera a favor o en contra de algún tema, me imagino, bueno, no me imagino, ¿no? El tribunal alega principalmente eso. Eh, y, y, bueno, también quería que nos contaras, tú que te adentraste, ¿cuánto piensas tú que influyó el tema de que fuera mujer en esa época? ¿Cómo le costó a ella poder llegar hasta el tribunal? O sea, ¿qué piensas tú que influyó esto? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, el contexto siempre influye y ella había en elecciones anteriores también hecho activismo, también había repartido folletos y ya le habían establecido algunas advertencias e incluso una multa y ella pues a eso se dedicaba muy orgullosamente, después fundó incluso una asociación, ¿verdad? Estableció una fundación con objetivos caritativos, humanitarios en esta materia. Y bueno, claro, ella tuvo en una época, pues lo hemos visto ahora con The Crown, ¿no? Con la serie de La Corona, cómo era esa Inglaterra, era, pues había una situación difícil, las mujeres no tenían, ¿verdad? Las libertades de que gozan hoy, entonces, para ella fue toda una campaña y todo un esfuerzo muy grande en condiciones, pues, que no son las de hoy y aún hoy, ¿verdad? Hay obstáculos. Entonces, sí considerar que se trata de la democracia, como decíamos, más antigua del mundo occidental, la democracia inglesa, y eso se dice en la sentencia. Y se dice, por lo tanto, que había que proteger, efectivamente, Rose, como mencionaste, la libertad de expresión como un valor, un principio fundamental de la democracia y que ese era, digamos, pesaba mucho y pesó en la decisión el de que, pues sí era restrictiva la disposición inglesa de que solo pudieras gastar, no siendo candidato, unas cuantas, muy poquitas, ¿no? Libras esterlinas, o sea que el tope era muy bajo, precisamente para evitar que hubiera esta promoción. Y hay que situarnos en el contexto anglosajón. En el contexto anglosajón, como lo vemos en Estados Unidos, comprar tiempo aire en radio y televisión equivale a libertad de expresión. O sea, en la medida en que tú puedes, digamos, gastar o invertir tus recursos apoyando a un candidato, pues vemos en Estados Unidos cómo les dan dinero por internet y realmente logra ser candidato aquel que tiene el apoyo de recursos de pequeñas cantidades de muchos votantes, como pasó con Obama, que así llegó a ser candidato. Entonces, en el caso de Inglaterra, pues también es un tema muy sensible de la cultura inglesa, ¿verdad? El que solamente 6 libras, que no es nada. Entonces, ella pues peleó mucho este caso porque en el fondo se estaban jugando también valores y principios
muy relevantes, ¿no? En materia electoral. Está eso y también está el tema de la equidad en la contienda. O sea, hasta qué punto también el tener un tope tan bajito, ¿verdad? De gastos en propaganda por parte de terceras personas, también tiene que ver con el hecho de que no se metan a grandes jugadores y pesos pesados, ¿no? A influir en la contienda y a desequilibrarla. Entonces, esto también fue una consideración que estaba en la sentencia, pero al final de cuentas sí prevaleció la posición de la señora Bowman y creo que para bien, ¿no? Ahora, cuando lean el libro verán el artículo, que es realmente un libro, porque también está el comentario de Francisco Díaz Reborio, que es un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, que bueno, es una eminencia, y entonces él justo trata sobre el tema de la libertad de expresión. Así como ahorita en las campañas en México tiene que ser privilegiada, es más intensa la libertad de expresión, por eso hay pues también tantos líos, ¿no? Y tantos dimes y diretes y controversias, porque pues, es propio de la campaña electoral, ¿no? La libertad de expresión tiene que potenciarse. El Tribunal Electoral también, nuestro Tribunal Electoral mexicano, así lo viene sosteniendo, la Corte Mexicana también. Y bueno, este es el caso Bowman, en donde se le protegió ese derecho a la libertad de expresión y se consideró que la restricción era desproporcionada. Realmente yo coincido, creo que lo era, y por eso se le dio la razón y se le compensó con una cantidad al final, ¿no? Porque claro, el asunto llevó varios años para resolverse, también hay que decirlo. Y también, bueno, esto que dices de acompáñenme a ver qué pasa con todos los elementos que aquí explico, eso me pasó un poco a mí, porque lo que pasaba también es que de las pocas leyes escritas que tienen los ingleses es la ley electoral y era justamente esta ley de 1983 y entonces donde es muy específica en lo que pide, ¿no? Entonces esta también es una de las discusiones que se tiene en el tribunal cuando pues justamente de eso sabrás tú con mayor claridad cuando tienes que sobreponer la ley supranacional sobre la nacional, ¿no? Que eso era también una de las cuestiones que pues que alegaba Reino Unido, ¿no? Y decía, es muy clara la ley cuando dice que no puedes pasar esto, que no puedes hacer con la propaganda que la tendencia del voto cambie, porque la propaganda que ella hacía pues definitivamente influía, ¿no? No, además en ese distrito y en esa provincia, ¿no? O sea, hay que situarnos ahí y vivir como si fuera una novela lo que ella hizo y dices, no, bueno, o sea, pues, qué inteligente además, qué sensible, ¿no? De poder generar esta controversia, porque lo hizo, ella era una activista muy legítima, falleció en el año 2012, pero dejó toda una historia y una fundación también como decía yo, de ayuda y de promoción para estas causas, ¿no? La causa, pues, de las mujeres y también de que hubiera mejores condiciones para el ejercicio de los derechos políticos. Sí, Rose, tú tienes razón y lo dijiste al principio, mira, es que se hizo lo que llamamos técnicamente un control de la convencionalidad, ¿no? O sea, se contrastó digamos, la idoneidad de esa restricción de que solamente puedas gastar 5 o 6 libras para promover a un candidato y luego la ley no decía nada sobre si no promoviendo a un candidato podías gastar más de 5 o 6 libras, que eso parecía que sí, pero eso no es lo que estaba en discusión. Lo que estaba en discusión es también si los folletos en donde ella daba información, ¿verdad? A todos los votantes, a los que iban a votar a favor o en contra del partido que ella hubiera estado promoviendo y del candidato, si esa promoción y las imágenes y la información debía estar restringida, que eso fue de lo que le acusó el gobierno, ¿no? Entonces, el punto es que el Tribunal Europeo, haciéndole todos los reconocimientos a la tradición democrática inglesa, sí tuvo con mucho cuidado que darle la razón a ella y para eso pues en la sentencia hay argumentos muy inteligentemente construidos
Y aún así, como tú bien sabes, comentamos con el público, no fue una decisión unánime. Hubo puntos de vista disidentes, ¿no? Que es cuando también emerge ahí la inteligencia interna de los tribunales. Hubo también una discusión y unos puntos de vista muy interesantes que no vamos a relatar para que lean el libro, lean el artículo, por favor. Pero sí, tienes razón totalmente, es algo que ha estado pasando de la Segunda Guerra Mundial en adelante, después del Holocausto y después del fascismo, el nazismo. Pues claro, existen los tribunales constitucionales como el Tribunal y la Corte en México, en Europa, por supuesto, e incluso tenemos órganos supranacionales, ¿verdad? O sea, tribunales como el Tribunal Europeo en Europa o la Corte Interamericana de Derechos Humanos en América, que además representan una garantía adicional para estar completamente seguros de que la decisión que toman las cortes o los tribunales nacionales es la correcta o no es. En este caso claramente no fue, porque pues, los tribunales ingleses no le habían dado la razón a ella y ella se fue a la Corte Europea en donde sí le dieron la razón. Entonces creo que esto también revela cómo hoy tenemos más garantías y más seguridades de las que había antes de que existiera esta doble posibilidad, ¿verdad? Nacional y supranacional, de defender los derechos. Bueno, claro. Ahora, no sé también tú qué opinas, viéndolo en retrospectiva, pues también no terminaba de ser integrante de la Unión Europea con todo lo que conllevaba, y ahora que volvemos a hablar de esto, otra vez Gran Bretaña ya no es integrante de la Unión Europea, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es si tú piensas que aunque este tipo de casos podría buscarse en algún otro tribunal dirimir, si también le está quitando opciones a la ciudadanía de Gran Bretaña el hecho de que ya no pertenezcan a la Unión Europea, porque también están perdiendo este tipo de instancias como el Tribunal Europeo. No solamente hablar de cosas económicas, sino de instituciones que protegen pues, los derechos humanos, ¿no? Es una muy buena pregunta, Ros. Sí, yo estimo que sí se pierde, ¿no? Se pierde porque, bueno, en este sentido hay una comunidad internacional de la que formamos parte y de la que las voluntades de los pueblos que son soberanos también forman parte. Si tú firmas un convenio, tratado internacional a través de las instancias correspondientes, pues también estás coparticipando de una, digamos, de un acuerdo en donde hay un compromiso entre las sociedades nacionales democráticas, ¿no? Por la vía del proceso democrático, elegimos representantes y estos firman tratados y estos forman parte del orden jurídico nacional, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y nosotros en México después de 2011, la reforma constitucional que está cumpliendo 10 años, porque los derechos humanos son ahora la base, ¿verdad? Que compartimos con claro núcleo ético, político, jurídico, de cuáles son los intereses fundamentales de las personas, que son los derechos humanos. Entonces, el tener esta doble posibilidad de defenderlos, yo creo que sí es conveniente y tengo la impresión de que en efecto, como bien adviertes, pues en el caso de Inglaterra, pues ha perdido sus ciudadanos esta posibilidad. De aunque podían ser procedimientos largos, como se ve en el caso de la señora Bowman, pero al final fue un triunfo, si tú quieres, no pecuniario, porque no fue muy relevante, pero sí simbólico, política y jurídicamente impactante, ¿no? Relevante. Tanto que, mira, yo creo que ella nunca se imaginó que aún ya fallecida nosotros estuviéramos hablando de su caso, ¿no? Sí, sinceramente, pero es porque tiene una trascendencia simbólica, jurídica y política innegable. Entonces, tienes razón. Yo creo que en lugar de suprimir estas instancias o digamos que se separen los países y volvamos a un estado de estados nacionales, ¿no? En donde prevalezcan los órdenes internos, ¿no? Sí, creo que el siguiente paso, como lo hemos comentado, es el de un constitucionalismo cosmopolita, ¿no? Que tengamos una mayor universalidad de los alcances del derecho y de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que
el constitucionalismo democrático no solo es el presente, sino es el futuro de la humanidad entera, pues es eso. Y creo que vamos a ver mejores días, ¿no?, que el de que se separe Inglaterra de la Unión Europea o de que no tengan acceso al Tribunal Europeo. Vamos a ver mejores días. Lo estamos viendo, ya hay una preocupación de los líderes, ¿no?, de mundiales, internacionales, de los liderazgos nacionales, para ir poniéndonos de acuerdo, y yo creo que vamos a reforzar estas garantías y jurídicas para la defensa de los derechos humanos, y creo que este caso también lo podemos mirar así, Rose, ¿no?, que es un caso emblemático de cómo una señora que, hombre, fue acosada ahí, contenida y limitada por las autoridades locales, además, ¿no?, en la provincia y en el distrito electoral correspondiente, logra emerger de eso, de esa condición, y logra llevar su caso a una instancia internacional de tanto prestigio, además, como es el Tribunal Europeo, ¿no?, en donde hay un juez por cada uno de los 47 países que forman parte de la Unión Europea, y donde resolvieron 2 decenas de jueces. O sea, fue un asunto muy importante. Sí, así es. Sí. Pues sí, como dices tú, parecía que no era de gran trascendencia, pero ya hablamos de libertad de expresión, ya hablamos de financiamiento de campañas, ya hablamos del derecho, del common law y del que es del derecho romano. O sea, de verdad, eso es lo maravilloso de lo que estás diciendo, porque algo que parecía pequeño hace que los jueces se contrapongan. Y bueno, y ya por último, para poder ir cerrando, también un poco, lo mencionabas hace rato, el tema de libertad de expresión es poder pagar, ¿no?, porque puedan escuchar mis ideas, su posicionamiento. O sea, ¿cómo crees tú que esto hubiera influido en la decisión de los jueces? Porque la red social no solamente te permite difundir lo que está, sino que retroalimenta la misma red social. Muy buena. Entonces, ¿tú crees que eso hubiera influido en los jueces? Todo, qué pregunta, Rose. Esa sí es para llevármela de tarea, ¿no? Porque, sabes, mira, en ese momento en que se dio el caso, que estamos platicando de la señora Boma, pues ciertamente no había redes sociales, apenas venía el internet en camino, y hay una cuestión. Digamos, aquí hay un asunto de ámbitos territoriales que está regulado en la ley inglesa y que también tenemos nosotros en México. Es decir, tú puedes hacer ciertas cosas en el distrito, en el municipio, o en el estado, o en el territorio nacional. Y entonces, claro, si se trata de una campaña para un diputado local, por ejemplo, para un diputado federal, pues ve toda la complejidad por la que hemos pasado. Por ejemplo, en México, también en Inglaterra, ese modelo está ahí regulado, de que puedes hacer ciertas cosas en el distrito mientras sean ahí, pero no expanderlas a la región o a todo el territorio nacional. Con las redes sociales eso es imposible, como sabemos, ¿no? Todavía en materia de radio y televisión ha sido posible bloquear las señales. Pero en el caso de las redes sociales, bueno, el caso de Trump, que le suspendió Facebook la cuenta y se la mantiene suspendida, pues ha sido toda una controversia, ¿no? Hemos presentado en otra ocasión también un libro muy interesante en el ámbito de la Escuela Judicial Electoral, de un profesor español, donde ya documenta, pues, las regulaciones europeas, en particular europeas, y las iniciativas que hay en otros países, precisamente para tratar de ir modulando el manejo de las campañas en las redes sociales. Y pues nada fácil, ¿no? Es decir, esto no es sencillo. Yo creo que la señora Bowman habría sido muy feliz, ¿no?, por su capacidad de movilización, ¿no?, de promoción de ideas y de imágenes con las redes sociales. Entonces, si ella hoy tuviera las redes sociales a su disposición, sería muy feliz, y yo creo que haría mucho más de lo que hizo. Hay que poner las cosas en el contexto
de hace pues casi 40 años, ¿no? En que ella actuó, lo hizo 30, 40 años, y sí, no es sencillo, ¿no? Ahora nos enfrentamos a nuevos desafíos para poder, digamos, eh, equilibrar entre la libertad de expresión, que sabemos que en las redes sociales es muy abierta, muy flexible, y también lo que llamamos nosotros la equidad en la contienda, ¿verdad? Yo creo, hay muchas críticas de que el sistema mexicano es sobreregulado en esta materia, de que incluso limita mucho el movimiento de la política, ¿no? Y su flexibilidad y dinámica, y como que la encorseta o la enmarca mucho. Bueno, yo creo que han logrado ciertos objetivos este modelo, y hay otros que también creo que se han distorsionado. Seguramente, como ya las hay, pues habrá alguna oportunidad de revisar las propuestas en el futuro y hacer alguna reconsideración de algunos de estos aspectos, ¿no? Pero sí, en el libro, en el artículo, digo libro porque el libro tiene 2 artículos, ¿no? Y entonces el de profesor Díaz Reborio y su servidor, Raúl Ávila, y bueno, sí, hay varias cosas, hay varios ángulos, pero sí libertad de expresión, coincido, es uno de los más importantes. Financiamiento de las campañas, y luego si lo cruzas con el tema de estos temas muy sensibles, ¿no? De los derechos reproductivos, como también se denominan, o sea, el derecho a la suspensión del embarazo, el tema de la experimentación con los embriones, pues termina un cóctel muy delicioso, muy rico para poderlo saborear, ¿no? Pues es un buen banquete ahí intelectual. La sentencia ofrece mucho, y yo recomiendo mucho su lectura, sí, con este ánimo que bien decía Ros, ¿no? Vamos de la mano a ver en qué termina esa novela, que termina de manera muy interesante. Entonces, sí, muchas gracias otra vez, pero sí recomiendo ampliamente que lo lean. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dado estos minutos. A todas las personas que nos ven, si les gusta ese video, pues compártanos, escríbanos a través de todas nuestras redes de la Escuela Judicial. Ahí también encontrarán mucha oferta de todo tipo, y pues no nos queda más que agradecerles su tiempo, y los vemos en la siguiente edición de Hablemos de Libros. Mi nombre es Rosaura de Negre. Muchas gracias.